Muy bien, vamos a continuar con el tema número 3, la unidad número 3, información financiera. Y como se ha visto en los primeros temas, la administración financiera busca tanto la rentabilidad, liquidez, un financiamiento óptimo y una inversión eficiente. Todo ello va a permitir la maximización de la riqueza de los socios, aumento en el precio de las acciones. Cuando las empresas están conformadas, ya sea en sociedades tanto unipersonales, de sociedad de responsabilidad limitada o sociedades anónimas, ¿sí? Hablamos nosotros de lo que son las acciones. Generalmente las acciones aparecen en todas aquellas organizaciones o empresas que son de sociedades anónimas y en este caso las sociedades de responsabilidad limitada cuando tienen un porcentaje de participación. Todo ello, el objetivo principal es la maximización de la riqueza de los socios que conforman este. Muy bien. En este sentido, la información financiera representa una necesidad que la contabilidad satisface por medio de un proceso contable y resultando en los estados financieros. Los estados financieros son documentos que representan un conjunto de hechos y datos relativos a la obtención y la aplicación de los recursos pecuniarios. La información financiera permite ver el nivel de rentabilidad, la posición financiera, liquidez y solvencia, la capacidad financiera de crecimiento y los flujos de fondo. Todos estos puntos nos da una idea o nos permite conocer lo que son los recursos, las deudas, el patrimonio, los gastos, los importes, las fechas de pago. Tenemos que conocer el precio del dinero, las tasas de interés, la cotización de la moneda extranjera, el valor de los instrumentos y todas las noticias y sucesos económicos que afectan la aplicación de recursos monetarios. Quiere decir que al conocer todos estos, vamos a poder determinar todos aquellos puntos que acabamos de mencionar. Por tanto, es muy importante, en este caso, tanto aspectos financieros, económicos, contables, para poder desarrollar todos los puntos, tanto de rentabilidad, liquidez, solvencia, flujos de fondo, etcétera. Las características de la información financiera tienen que ser clara, veraz, objetiva, verificable, neutral, que se pueda comparar, oportuna y relevante. Los estados financieros son documentos que muestran la situación económica de una empresa, la capacidad de pago de la misma a una fecha determinada, pasada, presente o futura, o bien el resultado de operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio pasado, presente o futuro en situaciones normales o especiales. También son la manifestación fundamental de la información financiera, los cuales representan un desarrollo en la cual una entidad a una fecha determinada, ¿sí? O un periodo definido. Su propósito general es proveer información de una entidad acerca de su posición financiera, el resultado de sus operaciones y los cambios en el capital contable y sus recursos o fuentes, que son útiles al usuario general en el proceso de la toma de decisiones económicas. Los estados financieros también muestran el resultado del manejo de los recursos recomendados a la administración de la entidad, por lo que para satisfacer ese objetivo deben proveer información sobre la evaluación de los activos,
los pasivos, el capital contable y el patrimonio contable. Por tanto, estamos viendo que los estados financieros nos va a mostrar, ¿sí?, cuáles son esos resultados de todos los recursos que la empresa posee, tanto en los activos, los pasivos y su capital contable. También la empresa posee todos aquellos ingresos que genera por las relativas ventas que hace, ya sea de bienes o servicios, los costos y los gastos, los cambios en el capital contable y el patrimonio contable, y los flujos de efectivo, en su caso los cambios en la posición financiera. Cuando hablamos de clasificación, los estados financieros básicos, también conocidos como principales, son aquellos que muestran la capacidad económica de la empresa. En este caso tenemos activo total menos pasivo total. Esto nos muestra lo que es todo el activo que la empresa dispone y todo el pasivo, todas aquellas deudas, tanto a corto y largo plazo. También podemos ver la capacidad de pago de la misma, el cual es el activo circulante menos el pasivo circulante. También podemos denominarlo el activo corriente menos el pasivo corriente, o bien el resultado de las operaciones en un periodo dado. En este caso tenemos los cuatro estados financieros principales: el balance general, el estado de resultados, el estado de origen y aplicación de recursos y el estado de cambios en la situación financiera. Del estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, como secundarios, como estados financieros secundarios, podemos ver el estado de costo de las ventas netas, el estado de costo de la producción, el estado analítico de los cargos indirectos, también el estado analítico de los costos de venta y de administración. Los estados financieros son normales cuando corresponden a un negocio en marcha. Son especiales o secundarios aquellas que se encuentren en situación diferente a un negocio en marcha. Por ejemplo, el estado de liquidación, la fusión o la transformación de las sociedades. Cuando hablamos de estados financieros, hablamos de estáticos y dinámicos. Los estáticos son aquellos cuya información se refiere a un instante dado, a una fecha, por ejemplo, el balance general a una fecha determinada que nosotros vamos a elaborar, entonces nos muestra todos aquellos datos a una fecha en la cual nosotros hayamos preparado o necesitamos esa información. También vemos el estado detallado de las cuentas por cobrar, del activo fijo, ¿sí?, también del activo tangible. Los estados financieros dinámicos son aquellos que presentan información correspondiente a un periodo dado, a un ejercicio determinado. Por ejemplo, el estado de resultados, el estado de costos de ventas netas, el de producción y el estado analítico de los costos de venta. También podemos ver aquellos estados financieros que son clasificados como sintéticos y detallados. Los estados financieros sintéticos se presenta información por grupos, conceptos, es decir, presenta información de forma global. Y los detallados son los estados financieros que presentan información en forma analítica. Por tanto, un estado financiero se puede dividir en tres partes: el encabezado, el cuerpo y el pie. El encabezado se destina al nombre de la empresa, nombre del estado financiero de que se trate y a una fecha del ejercicio. El cuerpo se destina al contenido del estado financiero del cual se trate. El pie, para notas de los estados financieros, nombre y firma de quien elabora el documento. Los objetivos de los estados financieros
se derivan principalmente de las necesidades del usuario general, las cuales dependen significativamente de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación de dicho usuario que tenga con ésta. Los estados financieros permiten al usuario evaluar el comportamiento económico de la entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. También se puede ver la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia, determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. De todos estos puntos, o de estos dos puntos, nosotros podemos decir que los estados financieros, lo más importante es la estabilidad y la efectividad y eficiencia. Y cómo la empresa va a optimizar esos recursos para obtener financiamientos adecuados. Entonces, ya tenemos esos dos puntos muy importantes de los estados financieros. A partir de aquí, vamos a ver los dos estados financieros más importantes. El estado de situación financiera, que también sí se denomina balance general, o el balance general también se denomina estado de situación financiera. Muy bien, este muestra una información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Por consiguiente, los activos en orden de disponibilidad, revelando sus restricciones, los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio a una dicha fecha. En el caso de la contabilidad, la igualdad se da entre la suma de los activos, con referencia a la suma de los pasivos más el capital contable. En este caso, el balance general es una forma de representar la dualidad económica de la entidad. Ahora bien, cuando nosotros preparamos un balance general, debemos obtener una igualdad. Esa igualdad es para entender cuáles son aquellos recursos y sus fuentes. La finalidad del Estado no solo es igualar partidas, sino que pretende mostrar la posición o situación de la entidad a una fecha determinada. Asimismo, de su estudio, análisis e interpretación, los encargados de tomar las decisiones podrán conocer. Cuando nosotros evaluamos una empresa y vemos su balance general, podemos ver su liquidez o capacidad de pago inmediata a corto plazo. El capital de trabajo, mismo que determinará la diferencia de los activos circulantes menos los pasivos circulantes. El porcentaje de los recursos del negocio y el rendimiento o rentabilidad sobre la inversión. El segundo estado financiero más importante es el estado de resultados, el cual nos dice que es los ingresos, costos y gastos y la utilidad o pérdida resultante en el periodo. Esto con referencia a las definiciones del estado de resultados. También es el estado financiero que muestra la utilidad o pérdida neta, así como el camino para obtenerla en un ejercicio determinado, pasado, presente o futuro. El estado de resultados es un estado financiero que muestra los ingresos identificados con sus costos y gastos correspondientes y como resultado de tal enfrentamiento, la utilidad o pérdida neta del periodo contable. También el estado de resultados para entidades lucrativas o en su caso estado de actividades para entidades con propósitos no lucrativos muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo o
por ende, de los ingresos, gastos, así como la utilidad neta o cambio en el patrimonio contable resultante en el periodo. Conviene señalar que los ingresos de la entidad están representados por una amplia gama de conceptos, dentro de los cuales podemos señalar las ventas de las mercaderías o la prestación de los servicios, así como los ingresos derivados de otras transacciones celebradas por la empresa, como por ejemplo los intereses, los descuentos obtenidos, las rentas, dividendos, etc. Por lo que respecta a los costos y gastos, tenemos el costo de ventas. Este se refiere al costo de la mercadería vendida, el costo de los servicios y una serie de gastos que, dada la imposibilidad de identificar cada gasto con su ingreso correspondiente, hace necesario su clasificación y registro en cuentas que agrupen los gastos según sus características particulares y su uso o consumo en la generación de ingresos, tanto administrativos, en el financiamiento y de otro tipo de pérdidas extraordinarias. Por tanto, esto nos muestra que cuando nosotros estamos viendo un estado de resultados, no podemos nosotros tener todos aquellos gastos sin antes haberlos reunido, haberlos agrupado. Cuando nosotros agrupamos todos aquellos gastos, lo podemos identificar más fácilmente. Dentro de los objetivos para este estado financiero, nos muestra que el estado de resultados es un estado básico que presenta información relevante acerca de las operaciones desarrolladas por la entidad durante un periodo determinado, mediante la determinación de la utilidad neta y de la identificación de sus componentes. Se mide el resultado de los logros alcanzados y de los esfuerzos desarrollados por una entidad durante el periodo consignado en el mismo estado. Esta información es útil principalmente para la combinación con otros estados financieros básicos, el cual nos permite evaluar la rentabilidad de la empresa, estimar su potencial de crédito, estimar la cantidad y el tiempo y la incertidumbre de un flujo de efectivo, evaluar el desempeño de la empresa, medir los riesgos, repartir dividendos. Sus elementos integrantes son el estado de resultados, ingresos, costos, gastos, ganancias, pérdidas, utilidad neta y o pérdida neta. Muy bien. Con esto hemos terminado el punto o la utilidad, o perdón, el tema número 3 o la unidad número 3.